Hola, muy buenas a todos y gracias por la sintonía a mi canal. Espero que todos se encuentren muy bien y les deseo un feliz sábado a todos. Ahora vamos a comenzar con una actualización sobre el paquete de estímulo y el cheque de estímulo. Como ustedes ya saben, el Partido Republicano y el presidente Donald Trump están más enfocados ahora en una batalla legal con varios estados como Pensilvania, Michigan y Georgia. Ellos están sometiendo demandas porque creen que hay fraude en esos tres estados. Pero ahora sucedió algo muy bueno. El presidente Donald Trump rompió su silencio sobre todo lo que tiene que ver con el cheque de estímulo y el paquete de estímulo y escribió lo siguiente en Twitter. El Congreso debe hacer algo ahora mismo para una ayuda de alivio. Necesitamos el apoyo del Partido Demócrata. Hay que hacerlo grande, hay que enfocarnos y hay que hacerlo lo más pronto posible. Esto es lo que dijo Donald Trump en Twitter y él rompe su silencio sobre todo esto y una vez más él está haciendo un esfuerzo para poder hacer de que el Partido Republicano, que es comandado por Mitch McConnell, se pueda contagiar y pueda llegar a negociaciones con los demócratas, ya que los demócratas hablaron el jueves y también ayer viernes y las cosas que dijeron sobre el Partido Republicano no son muy buenas, ya que ellos dicen que están dispuestos a negociar lo más pronto posible para que una propuesta sobre el estímulo se pueda aprobar antes de que se acabe el año. Dicen que están en un punto de reflexión donde esto se necesita lo más pronto posible. Ahora les voy a estar poniendo un video de todo lo que dijo Nancy Pelosi y Chuck Schumer. Ellos hablan de los números de contagio y también dicen lo siguiente, que ellos están dispuestos a negociar y sentarse en una mesa ya sea con Mitch McConnell o con cualquier representante republicano. Ahora miremos el video. 144,000 people yesterday. And these people are spread all over the country. The pressure on hospitals all over the country, including in rural areas. So if the Republicans want to be cold-hearted and say they don't care, or as the president's son said, 225,000, I think at that time, that's no big number kind of thing. No, every single one of those deaths is important to us. We carry those people in our hearts. And they should be carrying them on their conscience for what they did not do. Since we passed the bill, the HEROES Act, over 100,000 more people have died. What they have been proposing is very similar to what we have in the HEROES Act, and we just have to fight to make sure that if the Republicans decide that they don't care about the health and well-being, about Medicaid and what it means to people in their lives, that the public will know. And I would just say one more thing, Chad, one more thing. First, McConnell is sticking to his emaciated bill, which he's tried twice and didn't get a Republican vote. That's sort of a non-starter. And then he said, because we have a vaccine, there's even less need for a bill. Vaccine makes greater need for a bill because it has to be distributed fairly and equitably, and there needs to be education that it's healthy and everything else. Second, the biggest change since Election Day is that Donald Trump, who was not for helping us in COVID and who was against the HEROES bill, has lost. That was an overwhelming referendum by the American people. So yes, we think there has been change. It should move things in our direction. We're willing to sit down and talk. They haven't wanted to talk. They seem to have stuck to their position. You say that what Joe Biden got in this election was a mandate to address the challenges that our country faces, as well as to have a positive initiative on how to grow the economy in a fair way. And in order to do that, we must address the COVID, the pandemic. This election was maybe more a referendum on who can handle COVID well than anything else. The Donald Trump approach was repudiated. The Joe Biden approach was embraced. And that's why we think there's a better chance to get a bill in the lame duck if only the Republicans would stop embracing the ridiculous shenanigans that Trump is forcing them to do, that this, in the election, and focus on what people need. Como ustedes pudieron observar, los dos demócratas que tienen las posiciones más altas en el Congreso hablaron, y estos son Nancy Pelosi y Chuck Schumer. Ellos dicen que los casos han roto los récords, han roto todas las expectativas de infecciones en los Estados Unidos. Son 144,000 personas que han sido afectadas en un solo día, que fue el miércoles de esta semana. Ahora les voy a leer lo siguiente.
Han sido 8 días consecutivos de más de 100,000 casos reportados. Más de 65,000 estadounidenses están hospitalizados por tener el COVID. Un nuevo récord que amenaza con abrumar nuestros hospitales y nuestros hospitales en áreas rurales, particularmente afectando a muchas personas. Y esto va creciendo mientras va pasando el tiempo y tenemos que hacer una ayuda de alivio para poder tener el dinero y los fondos necesarios para combatir este virus. En total han muerto 240,000 estadounidenses hasta el día de hoy. Más de 240,000 personas han perecido por esta infección. Amigos, estos son números muy grandes. A esto hay que ponerle mucha atención, por eso es que tenemos que cuidarnos, usar la máscara y si no tenemos que salir a ningún lado, por favor, quedémonos en casa. Ahora les voy a seguir dictando todo lo que dijo Nancy Pelosi. Están inmersos en un circo, dijo Nancy Pelosi. Esto es absurdo en este momento, negándose a aceptar la realidad. Esto es lo que dice Nancy Pelosi. Los republicanos están fingiendo vergonzosamente, lo que hace que aún sea más difícil abordar la enorme crisis económica y de salud que estamos enfrentando en estos momentos. Después de esto, Chuck Schumer dice lo siguiente: estas elecciones que han pasado hace pocas semanas son más un referéndum de todas las personas dándole a mostrar al Partido Republicano y al presidente que tenían que haber ayudado al pueblo. Una ayuda se necesitaba y ellos ignoraron todo esto. Después dijo que Mitch McConnell dijo que hay una vacuna y que ya gracias a la vacuna no se tiene que darle ninguna ayuda. Cuando hay muchos negocios que se están yendo a la quiebra, cuando hay personas que están todavía desempleadas y estamos hablando de más de 15, 20 millones de personas que están adquiriendo algún tipo de beneficio de desempleo, amigos. Estos son números altos y todavía Mitch McConnell quiere ignorar todos estos números y quiere decir que ya una vacuna está al 90% funcionando y que muy pronto no se va a necesitar ningún tipo de ayuda. Cuando todo lo que tiene que ver con esta vacuna, si esta vacuna es efectiva, se va a necesitar repartir, proporcionar, ver si funciona, si tiene efectos secundarios y se van a necesitar más fondos para poder hacer que esta vacuna le llegue a todas las personas en los Estados Unidos. Así que amigos, se necesita una ayuda sí o sí. Yo todavía no entiendo por qué Mitch McConnell sale todavía con estos anuncios y estos reportajes, ya que esto no concuerda con todo lo que está pasando en los Estados Unidos, en la economía, con la salud y con otras industrias que están siendo muy afectadas. Acuérdense que el paquete de estímulo no solo es un cheque de estímulo de $1,200. También esto ayudaría a personas que están perdiendo sus casas, ya que no pueden pagar su renta hipotecaria, a personas que están perdiendo sus negocios porque no están ingresando el dinero suficiente para poder seguir pagando ya sea su renta o sus empleados. Hay muchas cosas que el paquete de estímulo va a hacer, no solo es un cheque de $1,200, que también muchas personas lo necesitan. Yo por eso estoy de acuerdo a que un cheque de estímulo se dé, porque hay muchas personas que lo necesitan ese estímulo, porque ahorita el país está en una crisis económica y no es tan fácil conseguir un empleo, especialmente en algunas industrias como los hoteles, como los restaurantes y otras industrias que han sufrido mucho el impacto de esta pandemia. Ahora les voy a dar un reportaje de todo lo que dice Mitch McConnell. Mitch McConnell, por su parte, le dijo a los reporteros el día de ayer en Capitol Hill: en mi opinión, es que el nivel de la economía está mejorando. Aún más, subraya de que debemos hacer algo sobre la cantidad que pusimos en el piso en septiembre y en octubre, refiriéndose al paquete de $500 mil millones que ellos ofrecieron para ser aprobados hace 2 meses o 3 meses. Que estos $500 mil millones ni su propio partido republicano lo pudo aprobar en el Senado. Acuérdense de eso. Después dice: el precio que discutían Pelosi y Schumer, esto no es un lugar al que creo que estemos dispuestos a ir. Pero creo que se necesita otro paquete, pero tiene que ser un paquete menos valorado y que solo llegue a algunos sectores. Eso es lo que dice Mitch McConnell. Yo todavía no lo entiendo porque este señor se ensaña en hacer estas cosas. Ahora les voy a decir lo siguiente: Mitch McConnell ya no quiere depender de Steven Mnuchin para hacer otro trato. Y esto lo dijo el viernes por la mañana el senador Charles Grassley de Iowa, el presidente del Comité de Finanzas del Senado. Y después él dice lo siguiente: creo que Mitch McConnell tiene la intención de hacerse cargo y tratar de hacer algo. Y él quiere ser el indicado a conducir las negociaciones, aunque no se ha sentado con Nancy Pelosi y Chuck Schumer. Ahora, ambas partes han concordado en que sí se necesita un paquete de estímulo y un cheque de estímulo, pero ninguna quiere llegar a la cifra congruente. Ahora, vamos a tener que esperar qué es lo que dicen ambos partidos, ya que el Partido Demócrata dice que está dispuesto a sentarse
a hablar, a negociar. Ahora necesitamos, ya que Mitch McConnell quiere convertirse en la persona que va a asesorar todo esto financieramente, esperemos que él sí se siente con ellos y pueda negociar. Ambas partes también tendrán que llegar a un acuerdo sobre la legislación de gastos críticos para evitar un lapso en el financiamiento del gobierno el 11 de diciembre, ya sea con un acuerdo sobre la docena de proyectos de ley anuales obligatorios u otro proyecto de ley de gastos provisionales. Esto sería para detener un cierre de gobierno antes de que termine el año, ya que necesitan más fondos para mantener el gobierno a flote, y también van a necesitar esto ya que el 14 de diciembre es cuando el colegio electoral del Congreso se reúne para poder dar oficialmente un presidente de los Estados Unidos. Así que amigos, hay buenas noticias ya que el presidente Trump se quiere comprometer, aunque él todavía no sabe si va a ser reelegido como presidente o si ya perdió las elecciones. Todavía esto no es 100% oficial, ya que él tiene muchas demandas y todavía están haciendo el recuento de votos a mano esta vez. Todavía hay mucha tela que cortar sobre todo lo que tiene que ver con la presidencia, pero todo lo que tiene que ver con los cheques de estímulo, necesitamos que el Partido Republicano, que ahora está siendo dirigido por Mitch McConnell, tome acción y de verdad se siente con el Partido Demócrata para poder negociar, para poder crear ayudas, para poder crear soluciones, que es lo que necesitamos. Además de un cheque de estímulo, se necesitan muchas otras cosas más. No solo ayudar a una fracción del país, es ayudar a la nación completa. Así que amigos, este es mi punto de vista. Si ustedes creen que el presidente Donald Trump hizo bien en poner ese tweet el día de hoy, me lo dicen abajo en los comentarios y estaré leyendo todos los comentarios. Así que amigos, les deseo un feliz sábado. Espero que todos se encuentren muy bien. Nos vemos pronto. Chao, chao.